Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar hablando hoy algo que tiene que ver con los dos videos anteriores. En los dos videos anteriores estuvimos hablando de la revelación. En esta oportunidad, lo que está estrechamente ligado a la revelación divina es la inspiración bíblica. Así que vamos a desarrollar estos conceptos seguidamente. Cristianos se refieren comúnmente a la Biblia como libro inspirado, libro santo, libro divino o simplemente como escritura. Jesús a menudo recurría a las escrituras o las citaba y no puede haber la menor duda de que consideraba las escrituras hebreas dotadas de autoridad divina. De la misma manera, Pablo aceptaba las escrituras como siendo de origen divino. Se refirió a ellas como las santas escrituras, la palabra de Dios y las sagradas escrituras. La creencia de que las escrituras hebreas llegaron a la existencia como resultado de la inspiración divina se ha extendido de forma amplia y persistente entre judíos y cristianos. Sin embargo, no hay un acuerdo sobre qué significa exactamente inspiración. Los conceptos sobre la inspiración bíblica fluctúan entre dialecto verbal por el Espíritu Santo e inspiración meramente humana. Algunos piensan que el concepto de inspiración debiera descartarse por completo. Si bien el concepto es bíblico, la palabra inspiración no lo es. Además, quienes estudian la cuestión de la inspiración no parten todos de las mismas presuposiciones. Finalmente, ningún autor bíblico presenta una discusión detallada de este tema. Pero, ¿la inspiración es solamente una palabra o es un concepto? Las palabras inspiración e inspirado no aparecen como tales en los idiomas originales de la Biblia. Derivan del latín y aparecieron en la traducción de la Vulgata de Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:21. Su significado básico es infundir aliento. Y en Segunda de Timoteo 3:16, Pablo afirma que toda escritura es teofeneustos o inspirada por Dios. Warfield concluye que la escritura es llamada teofeneusto para designarla como inspirada por Dios, el producto de la inspiración divina. De este modo, las escrituras deben su origen a una actividad de Dios, el Espíritu Santo, y son su creación en el sentido más elevado y verdadero. Pedro señala que los hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo. Siguiendo la Vulgata, algunas traducciones han usado aquí la palabra inspirados, pero la mayoría ha usado la frase movidos por el Espíritu Santo. Sea como fuere, el sentido del texto es que la profecía bíblica tiene su origen en el Espíritu Santo. Así, aunque la palabra inspiración no es una traducción precisa de ninguna palabra griega usada en la Biblia, para describir este proceso por el cual la escritura llega a la mente humana, puede usarse apropiadamente para representar un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en seres humanos escogidos para impulsarlos a proclamar mensajes recibidos por Dios. Algunos hablaron la palabra, otros la escribieron. La forma escrita constituye la escritura inspirada por Dios. Esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 3:16. Inspiración se refiere a la obra del Espíritu Santo en estos mensajeros o profetas, ya sea que hablaron o escribieron. Debido a que estas personas fueron inspiradas o impulsadas por el Espíritu Santo, sus declaraciones y escritos también pueden considerarse inspirados. Si bien la palabra inspiración se concentra primeramente en la actividad del Espíritu Santo, un estudio cuidadoso de la información bíblica muestra con claridad que tanto la actividad humana como la divina intervinieron en el proceso por el medio del cual las escrituras fueron escritas. Otro aspecto a considerar es el humano. En un sentido literal, la escritura es un libro humano, o más bien una colección de libros humanos. Muchos de ellos tienen un nombre humano adjunto a ellos. Todos llevan las marcas que indican que fueron escritos por seres humanos. Esta paternidad literaria se revela en sus palabras iniciales, las palabras de Jeremías. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Los proverbios de Salomón, ahí en el libro de los proverbios. El anciano Agallo, el amado, en tercera de Juan 1. Pablo y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son atribuidos a Moisés y muchos de los salmos a David y Asaf. Cada uno de los libros proféticos lleva el nombre de un profeta. Los evangelios, el nombre de un apóstol o de un asociado íntimo de los apóstoles. 13 cartas mencionan explícitamente a Pablo como su autor y el Apocalipsis fue escrito por Juan. Según la tradición, entiende que fue
el apóstol Juan. Los autores frecuentemente se refieren a sí mismos con pronombres personales. También registran sus propias experiencias. Características peculiares de estilo y lenguaje apuntan a la individualidad distintiva de cada escritor. Algunos libros de la Biblia pertenecen a los clásicos del mundo, como expresiones de las emociones humanas más profundas. El drama humano resulta evidente, por ejemplo, en el libro de Job y también en Ruth. El amor apasionado y, sin embargo, delicado del Cantar de los Cantares. El suspenso cautivante en Esther y la angustia suprema en Lamentaciones. Y uno no puede permanecer insensible ante el ruego de Pablo en favor de un esclavo desobediente en la epístola a Filemón. Los libros históricos de la Biblia proveen evidencia de investigación histórica. Pablo cita a autores paganos. Judas menciona el libro pseudoepigráfico de Enoch. El aspecto humano de la escritura es inequívoco. Los autores humanos, usando el lenguaje humano, citando fuentes humanas, operando en contextos humanos específicos, describiendo emociones humanas, están sujetos a todas las debilidades y fallas de la humanidad. Los profetas y apóstoles no estuvieron libres de pecado. Dudaron, tuvieron temor y a veces sucumbieron a la tentación. Tampoco estuvieron exentos de orgullo y prejuicio, como es enteramente evidente por las narraciones de Jonás y de los evangelios. Uno bien puede preguntarse cómo unos 40 escritores de trasfondo histórico y cultural tan divergente que diferían ampliamente en nivel social y ocupación, como también en dotes intelectuales y espirituales, produjeron una colección de libros que manifiesta una unidad notable y que desde el comienzo hasta el fin revela a un Dios creador del cielo y de la tierra, cuyo amor abarca todas las cosas. Además de esto, uno puede preguntarse cómo tales escritores describieron a una persona como Jesús de Nazaret, tan verdaderamente humano y sin embargo tan completamente libre de todas las debilidades e imperfecciones de los mismos escritores bíblicos. La respuesta a estas preguntas, como han creído los cristianos a través de los siglos, yace en el hecho de que las escrituras no tienen meramente un carácter humano bien determinado, sino también un origen divino. También debemos analizar el carácter divinamente inspirado de la escritura. Tan clara como la idea de la forma humana de la escritura es la convicción de sus autores humanos de que sus escritos deben su origen a Dios. En las palabras de 2 de Timoteo 3:16, ellas son inspiradas por Dios. Se da expresión a esa convicción en muchas formas diferentes. Innumerables lugares en las escrituras muestran frases aisladas, largos párrafos o aún capítulos enteros que se atribuyen directamente a Dios como el que habla. El mismo capítulo de la Biblia, por ejemplo, presenta a un Dios como un Dios que habla. Los diferentes actos de la creación se introducen y se inician mediante la frase "y dijo Dios". Tan pronto como Dios creó los primeros seres humanos, les habló. En todo el Génesis encontramos a Dios hablando, usualmente a quienes creen en Él, pero a veces también a los que no lo reconocen. A partir de Éxodo capítulo 3, donde Dios llama a Moisés y a través de todo el Pentateuco encontramos la frase siempre recurrente: el Señor dijo a Moisés, o palabras de un sentido similar. La palabra hablada llegó a ser palabra escrita por impulso y orden divinos. Hay suficiente evidencia en los libros de Moisés y de los profetas para mostrar que Dios los llamó para hablar y escribir las palabras que Él les había confiado. Dios, a través de la palabra escrita, hablaría a las generaciones posteriores, mucho después de que sus autores humanos hubiesen muerto. El libro de la ley de Moisés debía ser estudiado, creído y obedecido por generaciones sucesivas en Israel, porque era la ley del Señor. La prosperidad de Israel y su relación con Dios como su pueblo del pacto dependían de su aceptación sincera de su ley. Cuando rechazaban la ley, realmente rechazaban al Señor y los resultados eran desastrosos. Por otro lado, los 4 evangelios revelan que Jesús recurría constantemente a las escrituras del Antiguo Testamento. De esa forma indicaba que Él les atribuía autoridad definitiva. A la base de estas declaraciones estaba la convicción fundamental del origen divino de las escrituras. Cuando el diablo lo tentó para que aliviara su hambre, Jesús resistió citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces refutó las tentaciones de Satanás con la respuesta, escrito está, dando a entender claramente que toda la escritura procede de Dios. En otra ocasión, Jesús introdujo la cita de Salmos 110, capítulo 1, con las palabras, David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo, como si hubieran sido habladas por Dios, a pesar de que en el original parecen un comentario hecho por Moisés. Cuando Jesús introducía declaraciones del Antiguo Testamento con expresiones como escrito está o nunca leíste, es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito, le atribuía a la escritura inspiración y autoridad divinas. En una confrontación con los fariseos y escribas, nuestro Señor trazó una aguda distinción entre tradición humana y la palabra de Dios. En cuanto a la palabra que predicaba como palabra de Dios, lo hizo consciente de que hablaba las palabras que el Padre le daba para hablar. También sabía que el Espíritu Santo traería esas palabras a la memoria de los discípulos, quienes proclamarían las mismas palabras en forma oral y escrita. Los apóstoles aceptaron el Antiguo Testamento como divinamente inspirado. Atribuyeron al Espíritu Santo las palabras escritas por los profetas y los salmistas. Pedro introdujo Salmos 69:25 y 109:8 a sus compañeros de fe en el aposento alto diciendo, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. En diversos lugares de Hechos y las epístolas pueden encontrarse declaraciones similares acreditando al Espíritu Santo como el origen de la palabra del Antiguo Testamento. Dios era el que hablaba a través de la boca de sus siervos escogidos. Esta convicción de que los escritos proféticos se originaron en Dios se resume en las palabras de Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento sugiere que los escritos apostólicos fueron aceptados como parte de las Escrituras, junto con el Antiguo Testamento. Como uno podría esperar, tales indicaciones se encuentran especialmente en los libros posteriores del Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18, Pablo juxtapone una declaración de Jesús, digno es el obrero de su salario, con una cita del Antiguo Testamento, e introduce ambas con la frase, pues la Escritura dice. La frase introductoria sugiere que Pablo estaba familiarizado con el Evangelio de Lucas y lo reconocía como escritura. En una manera similar, Pedro causa la impresión de reconocer las cartas de Pablo como escritura, según la sabiduría que le ha sido dada. Pablo, Pedro y Juan usan expresiones que exhiben claramente su comprensión de estar impulsados, como los profetas de antaño, por el Espíritu Santo. Son conscientes de estar hablando y escribiendo con autoridad divina. La aplicación de 2 de Timoteo 3:16, de que toda la escritura es inspirada por Dios, debiera hacerse no solo a los libros del Antiguo Testamento, sino también a los del Nuevo Testamento. El hecho de que sus escritos ya estaban reconocidos como escritura inspirada por autores cristianos del siglo II después de Cristo, provee justificación adicional para tal aplicación. Considerando el aspecto humano y el divino de la escritura, uno debe preguntar cómo estos dos aspectos se relacionan mutuamente. Desafortunadamente, los escritores bíblicos no se referían directamente al asunto. Sin embargo, esparcidas por todos los libros de la Biblia, uno encuentra indicaciones y sugerencias concernientes al proceso de la inspiración y sus resultados. Dios comúnmente se revela a los profetas en visiones y sueños. Ellos escribían lo que habían visto y oído, ya sea inmediatamente o después. Preguntamos, ¿los profetas escribían por sí mismos o este proceso también estaba bajo la dirección de Dios? Esta pregunta debe contestarse indirectamente porque los profetas dicen poco sobre el asunto. La experiencia de Jeremías ayuda a contestar nuestra pregunta. El Señor le dice al profeta, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Es difícil creer que Jeremías, sin la ayuda del Espíritu de Dios, podría haber recordado y escrito lo que Dios le había revelado durante un periodo de muchos años. La historia continúa. Jeremías llamó a Baruc,
quien escribía en el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Baruch leyó en el libro las palabras de Jeremías, pero estas palabras eran las palabras del Señor. Esta identificación de las palabras del profeta como la palabra del Señor sugiere vigorosamente que el profeta fue inspirado, es decir, fue impulsado y dirigido por el Espíritu de Dios para poner las palabras del Señor en forma escrita. Cuando el rey Joacim quemó el rollo desafiantemente, tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Esta era una segunda edición ampliada del libro de Jeremías. La experiencia de Jeremías indica que los profetas no escribían sus libros como si fueran meros copistas. Estaban plenamente involucrados en lo que escribían mientras eran impulsados y guiados por el Espíritu. No es enteramente claro si los mensajeros humanos en el proceso de hablar o escribir eran siempre conscientes de la operación del Espíritu Santo. Sin embargo, frecuentemente se encuentran indicaciones de tal conocimiento. Observaciones de Pablo en 1 Corintios 7 han inducido a algunos a concluir que Pablo distingue entre las cosas que dijo bajo inspiración y otras que eran meramente su opinión personal. Escribe él en el versículo 10: a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. En el versículo 12 añade: a los demás yo digo, no el Señor. Nuevamente, en el versículo 25 declara: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En realidad, estos textos no tratan la cuestión de la inspiración. El contraste que Pablo traza en los versículos 10 y 12 es que, en un caso, él puede referirse a una orden explícita del Señor, mientras que en el otro no puede hacerlo. Sin embargo, el consejo en el versículo 12 y en otras partes está dado bajo inspiración, porque Pablo concluye esta exposición sobre asuntos referentes al matrimonio con la enfática afirmación: pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Quizás la Biblia no explique claramente el proceso por medio del cual el Espíritu Santo impulsó y guió a los escritores de los diferentes libros de la Escritura, pero un hecho es claro: estos escritores funcionaron plenamente como seres humanos con la participación de su personalidad total. Muchas gracias por mirar este video, por estar acompañando este tipo de contenidos que tienen a darte información necesaria para que vayamos comprendiendo juntos de qué manera la escritura y todo lo que tiene que ver con la teología alrededor de ella nos ayuda a crecer como personas, pero también en conocimiento y sobre todas las cosas en verdad. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.